Este 2026 empezó con todo. ¿Estás de Vaya que acuerdo? sí, en todos los sentidos. Ujú. Tenemos muy buenas noticias, pero pues les vamos a ir compartiendo poco a poco, ¿no? Esto no es así de sopetazo. Así es. Y en temas de trabajo, pues arrancamos el año con muchísima actividad. Gracias a Dios, así es. Pero pues hoy queremos platicarle de tres casos reales que se está viviendo en este inicio de año. Entonces, Como dice uno de nuestros youtubers favoritos, esto no es un top, son son tres 3 casos casos reales aislados, ¿eh? y aislados, claro. Entonces, pues son tres casos reales con los que vamos a arrancar este podcast, porque pues ya no estamos tanto arrancando el año, ¿no? Ya casi vamos a marzo. Sí, Pero bueno, casos reales del uso de los seguros. entonces pues yo soy Mayra Parada José Oscar y Cota, juntos somos los Cota Parada. Estás viendo el podcast It's Not About the Money. Comenzamos. Comenzamos. Si leen nuestro newsletter, si no lo leen, ya es Es la oportunidad de que tienen en este momento para ir a buscarnos y Abajo les vamos a dejar la liga les conviene, para que estén enterados de todas las de novedades. este tipo de cosas. Pero antes de que iniciara el año, ya les habíamos anticipado que venía incrementos fuertes en gastos médicos mayores. Y sí llegaron, vaya que llegaron. No, sí, lo prometido es deuda. Y más cuando se trata de estas cuestiones ¿por qué? Bueno, la razón es porque hubo un cambio en la ley relacionado con el IVA en el pago de los siniestros. Entonces, Exactamente. es un tema muy interesante que les vamos a ir a platicar un poquito. No somos fiscalistas, pero pues así lo entendimos, ¿no? Durante años existía un vacío legal, hay una oportunidad, digamos, donde las aseguradoras retenían el IVA del pago de los siniestros, ¿no? Y eso pues ya lo volvían parte de su operación. Este 16% pues ya era parte de sus pérdidas y ganancias, digamos. Venía ahí todo declarado en sus... Y pues, ¿qué pasó? El año se aprobó esta ley, esta modificación, y pues ahora ese IVA se tiene que reportar. Entonces, y no nada más se tiene que reportar. Aparte, se tiene que hacer un retroactivo desde el 2025. Imagínense todos esos siniestros que se pagaron. Sí, para darles un ejemplo numérico, si en el 2025 se pagaron 100 millones de pesos en siniestros, el 16% de eso, o sea, 16 millones de pesos, pues la ley ahora dice que no le pertenece a la compañía de seguros, que lo debe reportar, se lo debe regresar al SAT. Obvio, dijo. SAT dijo, dinerito, Eso, véngase para acá, eso, ¿cómo que se va a quedar allá? eso es para mí. Exacto. Y pues, ¿qué dijeron las aseguradoras? Bueno, está bien, te lo reporto, pero pues, ¿dónde se va a trasladar ese costo? Pues Al al asegurado, usuario. al usuario final, la verdad, pues si será, pues todas las empresas hacen lo mismo cuando hay este tipo de cambios en ley, ¿no? Ya Sí, sea claro. IEPS, incrementos en impuestos, IVAs, etcétera. El costo se traslada Al usuario. al usuario final y pues nos repercute, ¿no? Sí, exactamente. Y pues la verdad que, digo, va muy poco que inició el año, pero ya hemos estado viendo esos casos y la verdad que hemos visto especialmente con los clientes que son de MetLife y Seguros Monterrey, se les ha reflejado de una manera Sí, incrementos de muy fuerte. 30, 40, 50%. Entonces, bueno, esas son unas, unas muy malas noticias, pero pues todavía podemos cachar ahí un poquito de luz al final del túnel, ¿no? Porque hemos visto que, bueno, al menos en nuestro caso, cuando vemos este tipo de situaciones, pues
hay clientes que si sabes tú que están sanos, que no han utilizado sus pólizas, bueno, que no tienen siniestros abiertos, ¿no? Padecimientos abiertos, ajá. Padecimientos, se les puede buscar alternativas. ¿Por qué? Porque hemos visto que aún podemos ofrecerle alternativas competitivas, ¿no? Como lo es Ujú. AXA y GNP, traen unos productos competitivos todavía. Sí, para perfiles sanos o que no han usado su póliza, pues la verdad, se los recomendamos que lo revisen. Entonces, aquí lo importante es si tu póliza está por renovarse y lo que lo hagas a 30 días antes, ¿no? Y hagas un comparativo. Esa es nuestra recomendación. Para que no te quedes con la primera opción, ¿no? La renovación que te llegó. Sí, hay que buscar alternativas, digo, no te quedes nada más con decir, ah, pues ya mi renovación, híjole, me subió un montón, bueno, pues ni modo. Pues sí, a veces ni modo, pero pues hay que buscar alternativas. Si sabes que tú tienes un perfil sano, si eres una persona aún joven, que se cataloga como joven, pues todavía hay alternativas que están pagables, ¿no? Entonces, en resumen, compara, analiza, Ujú. decide con información. Pídele a tu agente de seguros que te busque alternativas en otras compañías de seguros. Y, y bueno, en nuestra experiencia, pues es que al menos en AXA y en GNP hemos visto Hemos eh, encontrado alternativas alternativas, buenas, ¿no? sobre todo cuando vienen de las otras dos compañías que ya Ujú. les comentamos. Pero sí, es muy importante eso que comentaste de que, o sea, no te esperes al día que se renueva tu póliza. Tú velo desde 30 días antes. ¿Por qué? Porque es muy importante cuidar tu antigüedad y pues en dado caso que sí te cambies, pues evitar esos periodos de espera que tienen las compañías, ¿no? Así que no aceptes la primera renovación así nomás. No lo hagas. No lo hagas. Y Caso número 2. vamos con el caso número 2, que eso es, bueno, las personas que vivimos aquí en Hermosillo, hemos visto que, bueno, hace unos días fue un tema muy, muy sonado, pues porque fue algo muy, muy, muy fuerte, el incendio del Sam's Club. Estuvo muy, muy aparatoso, muy feo, más allá del impacto visual, ambiental, porque pues todos hemos tenido alergias estos días con todos Con esos. todo el humo, ¿no? Las partículas ahí que andan ahí volando. Exactamente, pero pues bueno, ¿qué nos trae esto? Nos trae el caso número 2 que traemos para Ujú. ustedes. Y vamos a analizarlo desde el punto, pues, de vista asegurador, ¿no? O sea, ¿cuál hubiera sido la póliza ideal que debería haber tenido esta tienda, ¿no? Así es. Entonces, una tienda de este tamaño necesita una póliza empresarial todo riesgo, donde la cobertura base es el incendio, ¿no? Y hicimos un cálculo simple basándonos ahí en información que encontramos pública. Y son estimaciones y pues le estamos haciendo este ejercicio con el fin de entretener, ¿no? Pero Información general no quiere decir no que quiere eso haya decir sido. que tengamos esta información, ni mucho menos. Estamos haciendo estimaciones y es con el fin de entretener y enseñar, ¿no? Uh-huh. Entonces, una construcción podría rondar entre 85 millones de pesos más o menos. ¿Cómo llegamos ahí? Hicimos un cálculo de los metros cuadrados que tiene la tienda usando ahí el Google Earth y multiplicamos por un costo estimado de 6,000 pesos por metro cuadrado para naves comerciales, ¿no? Puede que este número esté muy alto, esté muy bajo, Quién sabe, no lo pero pues sabemos. vamos a Si darnos alguien, una idea. si alguien en la audiencia tiene un dato más exacto, pues que nos lo comparta. Sería muy interesante, ¿eh? Que Ajá. alguien tuviera datos reales Un y nos dato real de compartiera. construcción de naves industriales, Uh-huh. naves comerciales. Y pues eso nos da los 85 millones de pesos. Uh-huh. Entonces, mínimo, como cobertura base de su edificio, debería tener esos 85 millones de pesos. Sí, pero pues ahora sí que no nada más es el edificio, como es una
una empresa que se dedica a la venta de mayoreo, menudeo, pues también tenemos que valorar el contenido. Entonces, según datos públicos, pues una sucursal parecida a la que se quemó pudiera facturar alrededor de 80 millones de dólares al año. Entonces, si estimamos una rotación de inventario de 15 días, podríamos estar hablando de un inventario entre 4 y 8 millones de pesos en piso. Y dependiendo del momento, ¿no? Sí. Imagínate una temporada muy alta, puede ser mucho más. Entonces, ahí es donde muchas empresas subestiman, ¿no? Subestiman todo eso. Y esto es muy importante, o sea, siempre se tiene que considerar pues como el cúmulo máximo que pudiera tener la tienda, sobre todo por lo mismo, pues, o sea, son inventarios que van rotando, ¿no? Y no en todos los momentos, en todos los puntos del tiempo va a haber lo mismo, pero pues sí es importante declararlo y de alguna forma hacerlo saber a la compañía de seguros antes de que contraten, no en el siniestro, porque si lo quieren declarar en el siniestro, ya van tarde y eso les va a generar muchos dolores de cabeza. Entonces, la importancia de sentarse y ver datos reales, porque nada de que, ay, no, pues ponle menos porque pues va a salir muy caro, ¿no? Pues, sí, la importancia también de darle su tiempo, su debida dedicación cuando estén contratando un seguro, pues, o sea, realmente compartir la información real. Porque pues eso les puede evitar dolor de cabeza después. Vamos a hablar de otras coberturas que son clave, que también deberían estar en esta póliza empresarial todo riesgo. Es la remoción de escombros, gastos extraordinarios y pérdida de rentas o pérdida de utilidades de unos mínimos 6 meses, ¿no? Porque pues esto no va a levantarse de la noche a la mañana. Entonces, son coberturas que se pueden contratar y que pues, funcionan, sobre todo, créanme, en ese tienen los siniestros. Y además de esas coberturas que son súper importantes, pues también está pues el robo, los equipos electrónicos, calderas, equipos de presión, los fenómenos hidrometeorológicos y terremoto y erupción volcánica, ¿no? Que también son coberturas adicionales, no vienen en la cobertura básica, se pueden contratar y es importante que se contraten, ¿no? Porque ya en el tema de una tormenta, un huracán, ciclón, terremoto, ya pues van a ser bien usados. Entonces, si tienes un negocio, creo que es muy importante que revises tus sumas aseguradas si es que tienes un seguro. Si no, pues considera mucho analizar la opción de contratar un seguro para tu negocio, ¿no? Porque pues una suma mal declarada pues te puede generar un infraseguro, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué vas a también tener una póliza que ni siquiera te va a funcionar debidamente? Y pues el día del siniestro, ahí es el dolor de cabeza o el que la compañía no respondió o el agente no te dio la información, no sé. Entonces hay que revisar esos datos, son muy, muy importantes. Escuchen a Mayra, escúchenla, por favor. Tú también. Muy bien. Caso número 3. Caso número 3, que merece su caso, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que sí pudiera conocer un poco de este tipo de pólizas y dice, oye, pero te está faltando una cobertura súper importante. Pues sí nos falta. Así es, no hablamos de la responsabilidad civil en el punto anterior a propósito, porque merece ahora sí que su propio caso, capítulo, ¿no? Su propio caso. La ARC te protege cuando causas daños a un tercero. Así es. Y pues, bueno, el caso número 3, lo vamos a abordar con otro caso muy, muy sonado, muy, muy feo, muy fatal, que sucedió hace meses, el año pasado, aquí en Hermosillo también, el caso de Waldos. Entonces, el año pasado vimos este caso y pues, ¿qué? Es una cobertura que en este tipo de casos, pues yo creo que la más importante, porque vimos
a mucha gente afectada muy feo. Entonces, ahí es donde queremos abordar este caso. Ujú. ¿Ok? Pues se dice, ¿no? En el ramo asegurador, el radio pasillo, que andan los gastos, ¿no? De haber ocasionado este incendio en 500 millones de pesos, ¿no? La pregunta no es si es caro, la pregunta es cuánto cuesta No no tenerlo, tenerlo. ¿no? Entonces, sí, es un siniestro que son dos siniestros que ni en menos de un año pasaron muy juntos, están relacionados con el incendio, uno está relacionado con el pérdida de inmuebles y el tercer caso, pues con la responsabilidad civil, ¿no? O sea, el haber causado daño a un tercero. Afectaron varias personas, entonces ahí ya entra esta cobertura. Sí, y vamos a regresarnos al incendio del SAMS. Si el fuego hubiera afectado edificios vecinos, si hubiera habido lesiones externas, automáticamente nace una obligación, o sea, por ley nace una obligación ante la responsabilidad civil, o sea, esos terceros que dañaste. Exactamente. Y pues para eso sirve el seguro de responsabilidad civil. Así es. Entonces, como vieron, obviamente que ocupaba su propio capítulo, su propio caso, porque pues ya nada más, no nada más se afecta a una estructura, se abarca otras muchas cosas. ¿Y pues qué? Hay varios tipos de RC, o sea, no nomás es el de actividades inmuebles por los daños que causan en tu inmueble o en caso de un incendio, como el caso de Waldos, sino que hay otros RCs que les queremos platicar. Uno de ellos es el RC producto, o sea, si tú fabricas o comercializas algún producto y especialmente si lo exportas al extranjero, estoy casi seguro que antes de firmar cualquier contrato les debieron haber pedido un RC producto, ¿no? Y esto pues es muy importante que lo tengan. ¿Por qué? Porque si tu producto daña al usuario final, pues este seguro te va a cubrir, ¿no? Te va a proteger. Pues otro tipo de RC es el RC ambiental o ecológica, que esta pues básicamente lo que son las gaseras o las estaciones de servicio de las minas, los que manejan materiales peligrosos, a veces se tienen que proteger con este tipo de RC. De responsabilidad civil. Muchas veces va a ser prácticamente obligatoria por medio de las agencias o autoridades Sí, que para que regulan, puedas seguir ajá, operando que regulan ese sector. Pero pues sí es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Si estás relacionado a uno de estos giros, pues deberías tener una RC ambiental o RC ecológica. Otra de las productos que hay en el ramo de responsabilidad civil es el RC constructor. Cuando uno es constructor, participa en licitaciones y obras, es requisito para cubrir daños a terceros durante la construcción, durante el proceso de construcción. Y esos terceros pues pueden ser otros bienes inmuebles, o personas, ¿no? O tus mismos trabajadores, ¿no? Los trabajadores no van a entrar dentro de la RC porque no son terceros, pues tú los estás contratando. Tú como patrón deberías de tenerles seguro, IMSS, etcétera, etcétera. Pero un visitante, alguien que iba cruzando, un mirón, o alguien porque es vecino y naturalmente tenía que estar ahí, pues esos sí son los terceros, ¿no? Y esos con los que hay que tener cuidado y es donde nace una obligación si les causáramos un daño. Exacto. Y hay otro tipo de RC, la que es RC profesional, que esta es para, pues igual puede ser ingenieros, médicos, arquitectos, constructores, incluso agentes de seguros. Agentes de seguro, consultores, porque te ampara de un error u omisión, ¿no? Al momento de estar dando tu servicio. Y pues te puede salvar de alguna demanda millonaria, ¿no? Así es. Entonces, son algunos de los productos que existen en la RC. Y pues, ¿qué? Se dice que la responsabilidad civil no protege tu edificio, pero pues protege tu patrimonio, ¿no? Lo que es a veces es un diferencial para que tu negocio continúe o pues ahí termina, ¿no?
o tenga que cerrar. A veces muchos de este tipo de detalles pueden llevar a eso. Y pues estos son 3 casos Los 3 reales, casos reales con los que aislados. empezamos el 2026, ¿no? Y pues digo, apenas va empezando el año y cómo tenemos tela de dónde cortar, ¿no? Mucho movimiento, mucha actividad, muchas conversaciones importantes que giran alrededor, pues, de los seguros y, pues, de ahorita de casos reales de incendio y también lo que estamos viviendo con los incrementos en las pólizas de gastos médicos. Así es, y pues platíquenos ahí nos gustaría que nos retroalimentaran los casos, a lo mejor saben más información que nos puede ayudar a seguir analizando o ya sea analizar otro caso, ¿no? Ujú. Y pues recuérdense, esto no se trata solo del dinero. Se trata de proteger lo que has construido. Ujú. Somos los Cota Parada. Esto fue It's Not About the Money. Nos vemos En en la el siguiente. siguiente. Gracias. Bye.